En el viejo asilo, la sombra del juez de almas se cernía sobre las mentes inquietas de los residentes. Sin embargo, la llegada de nuevos personajes agitó aún más las aguas turbias de aquel lugar olvidado por el tiempo. Una mañana, el doctor Jonathan Wilmer, un psiquiatra de renombre, recibió una llamada urgente. Le informaron sobre un misterioso caso en el asilo que desafiaba toda lógica. Intrigado, el doctor Wilmer decidió investigar por sí mismo, aunque no sin una cierta dosis de escepticismo. A su llegada, se encontró con la enfermera Clara, una mujer de mirada penetrante y gesto serio que llevaba años trabajando en el asilo. Clara tenía sus propias teorías sobre el juez de almas y estaba decidida a descubrir la verdad, aunque eso implicara enfrentarse a lo desconocido. Mientras tanto, en las sombras del asilo, un anciano llamado Enrique deambulaba sin rumbo fijo. Su mente estaba nublada por recuerdos distorsionados y su presencia parecía atraer extrañas energías hacia él. Algunos susurraban que Enrique tenía una conexión especial con el juez de almas, una conexión que lo había llevado al borde de la locura. A medida que el doctor Wilmer y Clara exploraban el asilo en busca de respuestas, se encontraron con otros residentes cuyas historias añadían capas de misterio al enigma del juez de almas. Había un anciano llamado Samuel, cuyos ojos parecían contener secretos ancestrales, y una joven llamada Emily, cuya presencia en el asilo estaba envuelta en un halo de tragedia. En una habitación apartada, un paciente recién llegado llamado Thomas experimentaba extrañas visiones que lo atormentaban día y noche. Visiones de un juicio celestial, donde su alma era sometida a una evaluación implacable por parte del juez de almas. Con cada paso que daban en el laberinto de pasillos y habitaciones del asilo, el doctor Wilmer y Clara se adentraban más en la oscuridad. Los espejos rotos seguían reflejando fragmentos distorsionados de las almas de los residentes, pero también revelaban destellos de una verdad más profunda y perturbadora. Mientras tanto, en las sombras, una figura misteriosa observaba cada movimiento con ojos que brillaban con una luz sobrenatural. Era el guardián de los espejos, un ser antiguo cuya tarea era preservar el equilibrio entre el mundo de los vivos y el reino del juez de almas. A medida que el sol se ponía sobre el asilo, la tensión alcanzaba su punto álgido. Los destinos de los residentes y de aquellos que habían llegado en busca de respuestas estaban entrelazados en un intrincado tejido de miedo y redención. La noche caía sobre el asilo como un manto de oscuridad, envolviendo a los residentes y a los intrépidos investigadores en un abrazo gélido. Mientras, el misterio del juez de almas se intensificaba, tejiendo su red de terror a través de los espejos rotos y las mentes perturbadas de quienes habitaban aquel lugar maldito. El doctor Jonathan Wilmer y la enfermera Clara se encontraban ahora en el corazón del asilo, frente a una puerta sellada con símbolos arcanos y advertencias silenciosas. Esta era la entrada al Sancta Sanctorum, el lugar donde se decía que residía el juez de almas en todo su esplendor y horror. Con paso vacilante pero decidido, el doctor Wilmer giró el pomo oxidado y empujó la puerta entreabierta. Un escalofrío recorrió su espalda cuando entraron en la habitación, sumergiéndose en una penumbra opresiva que parecía palpitar con una vida propia. En el centro de la estancia yacía un altar antiguo, cubierto de símbolos esotéricos y velas parpadeantes. Sobre el altar se alzaba un espejo gigantesco, su superficie pulida reflejaba una imagen distorsionada del mundo que lo rodeaba. A medida que se adentraban más en la habitación, el aire se volvía denso y cargado, como si estuvieran cruzando un umbral hacia otra dimensión. Fue entonces cuando una voz susurrante resonó en la oscuridad, susurros que parecían emanar del propio espejo. «Bienvenidos, intrusos», dijo la voz con un eco siniestro. «¿Qué os trae a este lugar de perdición?». El doctor Wilmer intercambió una mirada con Clara, cuya determinación apenas vacilaba a pesar del peligro inminente.
Buscamos respuestas, respondió el doctor Wilmer con voz firme. Queremos saber quién eres realmente y qué pretendes con tus juicios macabros. El espejo pareció vibrar con una risa burlona, distorsionando las imágenes reflejadas en su superficie. Soy el juez de almas, declaró la voz. Soy el guardián de la verdad y el árbitro de la justicia. Aquellos que entran en mi dominio deben enfrentar la verdad de sus acciones y el peso de sus pecados. Mientras tanto, en las sombras, Enrique continuaba su errático peregrinaje por los pasillos del asilo, arrastrando consigo el peso de su propia culpabilidad. Cada paso lo acercaba más al corazón del misterio, más cerca de la verdad que tanto temía enfrentar. En otra parte del asilo, Samuel y Amode se encontraban en un rincón apartado, intercambiando historias de sus vidas pasadas y los secretos que habían llevado a sus almas a la perdición. Juntos, buscaban una forma de liberarse del yugo del juez de almas y encontrar la redención que tanto anhelaban. Mientras tanto, en el exterior del asilo, una tormenta se cernía sobre el horizonte, trayendo consigo relámpagos y truenos que resonaban en sintonía con el creciente terror que envolvía aquel lugar maldito. En el Sancta Sanctorum, el doctor Wilmer y Clara se preparaban para enfrentar al juez de almas, dispuestos a desafiar su autoridad y descubrir la verdad detrás de su enigmática existencia. Pero lo que descubrirían en las profundidades del asilo iría más allá de sus peores temores, revelando una conspiración que se remontaba a siglos atrás y amenazaba con desatar un mal indescriptible sobre el mundo. La verdad aguardaba en las sombras, lista para emerger y desvelar su rostro monstruoso. Los espejos rotos que adornaban la habitación emitían destellos de luz distorsionada, reflejando las almas atormentadas de aquellos que habían caído bajo el juicio del juez. ¿Qué pretendes de nosotros?, exigió saber el doctor Wilmer, con determinación en su voz. ¿Por qué nos has atrapado en este tormento sin fin? El juez de almas se rió con malicia, su voz resonando en la oscuridad como un eco de condenación. Vosotros, simples mortales, no podéis comprender mi propósito, respondió. Soy el guardián de la justicia eterna, el juez de los pecados y las virtudes. Pero vosotros, que os atrevisteis a desafiar mi autoridad, seréis condenados a vagar por la eternidad en este lugar maldito. En ese momento, el asilo tembló con la fuerza de un terremoto, las paredes crujían y los espejos rotos se agrietaban aún más. El cielo se oscureció fuera, como si el mundo mismo estuviera protestando contra la injusticia que se perpetraba dentro de aquel lugar olvidado. Mientras tanto, en las sombras, Enrique, Samuel y Amode se encontraban reunidos en un rincón apartado, sus almas unidas por el lazo de la redención. Juntos, habían descubierto la verdad detrás del juez de almas y estaban dispuestos a luchar por su libertad, aunque eso significara enfrentarse a la oscuridad más profunda. Con un grito de determinación, Enrique se lanzó hacia adelante, enfrentando al juez de almas con una valentía que había estado ausente en él durante demasiado tiempo. Samuel y Amode lo siguieron, sus espíritus ardiendo con la llama de la esperanza. El enfrentamiento que siguió fue épico, una batalla entre la luz y la oscuridad que sacudió los cimientos mismos del asilo. Los espejos rotos estallaban en pedazos mientras las almas liberadas encontraban su redención, rompiendo las cadenas que las habían atado al juicio del juez de almas. Finalmente, con un último estallido de energía, el juez de almas fue derrotado, su presencia desvaneciéndose en la oscuridad como una sombra fugaz. El asilo quedó en silencio, sus pasillos vacíos y sus habitaciones desiertas, pero las almas de aquellos que habían luchado por su libertad encontraron la paz que tanto anhelaban. Sin embargo, la victoria había llegado a un gran costo. El asilo yacía en ruinas, sus paredes agrietadas y sus pasillos envueltos en sombras. El precio de la libertad había sido alto, pero para aquellos que habían luchado en la batalla final, valía la pena. Y así,
En el silencio desolador del asilo abandonado, la historia del juez de almas llegó a su conclusión. Pero las cicatrices que dejó en las almas de quienes habían sido tocados por su juicio perdurarían para siempre, recordándoles la fragilidad de la luz en medio de la oscuridad. Sinopsis. En El juez de almas, el Dr. Jonathan Wilmore y la enfermera Clara investigan un antiguo asilo donde se rumorea la presencia del misterioso juez de almas, un ser que refleja los pecados y remordimientos de los residentes a través de espejos rotos. Con la llegada de nuevos personajes como Enrique, Samuel y Emily, la trama se complica, revelando una conspiración ancestral y una lucha épica entre la luz y la oscuridad. A medida que la verdad detrás del juez de almas se desvela, los protagonistas se enfrentan a la desolación de sus propias almas y al costo de la redención. En una conclusión inesperada y devastadora, la batalla por la libertad deja el asilo en ruinas, pero las cicatrices emocionales permanecen como recordatorio de la fragilidad humana frente al juicio implacable del destino.